Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más del estudio del libro de los Hechos. Vamos a entrar a tocar el capítulo 23 del libro de los Hechos. Este capítulo comienza en el momento en que Pablo, después de haber sido aprendido en Jerusalén, es llevado al cuartel como protección por los soldados romanos. Y una vez que se identifica como ciudadano romano, pues tienen mayor cuidado en preservarlo. Y una vez que Pablo es aprendido y por primera vez intenta hacer una defensa frente al pueblo, es cortado y nuevamente se genera un tumulto, por lo que los soldados otra vez, por protegerlo, lo introducen en el cuartel. Una vez producido esto, el tribuno, queriendo saber por qué la gente lo estaba acusando, y de tal manera que pedían su muerte, es que le dice, bueno, ahora vamos a llamar a toda, si quieren, la plana mayor de la iglesia de Jerusalén, del templo, sacerdotes, saduceos, fariseos, y ante ellos voy a escuchar de qué te acusan y quiero escuchar tu defensa. Entonces Pablo ahora tiene por segunda vez la oportunidad de defenderse ante el Sanedrín, de la misma manera que Jesucristo en algún momento lo había hecho. El verso 1 de este capítulo 23 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Apenas tiene oportunidad de hablarles, les dice: mi actuar como creyente en Dios en todo momento, es decir, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, siempre fue guiado por el respeto y el celo que tengo por Dios. Ya antes les había dicho, yo he actuado a los que le acusaban y querían matarlo, les decía, yo he actuado como ustedes, por el mismo celo que ustedes tienen de Dios. Yo he sido mayor que ustedes todavía, porque he sido el que encabezaba la persecución a los cristianos y lo hacía por celo. El problema que tenía era que yo no había entendido realmente los propósitos de Dios, y fue Cristo que se me apareció el que me hizo comprender cuál era la voluntad de Dios y cuál era el plan que había preparado. Y desde que he podido entender aquello, he seguido actuando con el mismo celo. Me he expuesto mi vida en muchos lugares, pero no he dejado de predicar a Cristo. Entonces puedo decirles que aun cuando no conocía o no entendía el propósito de Dios, yo tenía celo por Dios, igual que ustedes. Y cuando he conocido y he entendido el propósito de Dios, el celo que tengo por Dios no cambió. Y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esta afirmación que hacía Pablo enfureció al sumo sacerdote, Ananías. Es decir, se encontraba ahí el sumo sacerdote, en este caso Ananías, y Ananías no era una persona de la que se pueda hablar muy buenas cosas, todo lo contrario. Se dice que Ananías era uno de los sumos sacerdotes que había entrado en un pacto con los romanos, supuestamente para que no haya agresión a la iglesia o a los hebreos, pero que aprovechándose de ese acuerdo que tenía, él lo que estaba buscando es acumular dinero, y lo había estado consiguiendo. A este funesto personaje le pareció indignante que Pablo afirme en sus primeras palabras que él abandonó el judaísmo por seguir a Dios. Él no admitía que haya otro camino
aparte del que ellos creían que era el camino. Y en realidad su fundamento era: somos el pueblo elegido de Dios y no puede haber nadie más. ¿Y cuál fue la reacción de Ananías cuando escuchó esto de Pablo? El verso 2 dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Cómo manifestó su molestia? El sumo sacerdote. Cuando alguien está a cargo de una doctrina o de cualquier línea y escucha algo diferente, lo que tiene que hacer es confrontar aquellas ideas con otras ideas. Pero no, Ananías manifestó su molestia con una agresión física. Es decir, en la traducción, la palabra que se utiliza para que abofeteen, la palabra en realidad es agrédanlo. Y lo empezaron a agredir físicamente. Aquí podemos ver la confrontación del conocimiento, el razonamiento que conduce al entendimiento de los propósitos de Dios contra la fuerza bruta. Y esto es algo muy cotidiano hasta el día de hoy. Cuando no puedes con alguien, dice: agrédelo. Hay un refrán, no sé si es chino o de dónde viene, dice que en una discusión el que agrede es signo de que ha perdido, es reconocimiento de que ha perdido. Ahora bien, ¿qué hace Pablo? Pablo, si recordamos, había sido agredido muchas veces, incluso se había escapado de ser muerto. En algún momento lo habían golpeado tanto que lo dejaron pensando que ya estaba muerto. Y Pablo no reaccionó. Pero esta vez es diferente. Y la reacción de Pablo es diferente, como podemos ver en los versículos 3 y 4. Dice: entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Vean la reacción de Pablo. Primera vez que al ser agredido él estaba reaccionando. No físicamente, sino verbalmente. Y esto es algo que puede traernos a llamarnos a alguna confusión. ¿Acaso Jesucristo, al que seguía Pablo, no dijo: si te objetean una mejilla, dad la otra? ¿Acaso no dijo: oren por sus enemigos? Y Pablo estaba reaccionando de esta manera. ¿Cuál la explicación? Bueno, el acto de mandarlo a golpear antes de que termine de dar su exposición era ilegal e injusto ante las leyes de los propios judíos. Y Pablo conocía todas las leyes. Entonces lo que estaba diciendo Pablo estaba indignado por la violación flagrante de la ley, supuestamente para hacer cumplir la ley. Por eso es que Pablo reaccionó con enojo. Es decir, si quieren podemos decir, Pablo tuvo una reacción hormonal. Y lo que nos está mostrando que Pablo era un hombre como nosotros y que todos estamos en condiciones o estamos expuestos a situaciones como estas. El único que no esté expuesto a estas situaciones fue Jesucristo. Y la evidencia es que Jesucristo también estuvo expuesto a lo mismo que Pablo. Cuando lo estaban juzgando a Jesucristo, también lo golpearon. Pero Jesucristo era Dios. Y Él no reaccionó de esa manera. ¿Y qué hizo en ese momento Jesús? Solamente preguntó: ¿por qué me golpean? Veamos la diferencia entre nosotros los hombres y Dios mismo, como era Cristo. ¿Qué le dijo Pablo al sumo sacerdote? Pared blanqueada. ¿Y qué le estaba diciendo con eso? Realmente le estaba diciendo algo duro.
porque esas expresiones también fueron utilizadas por Jesucristo. Si recordamos Mateo 23, 27, Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Entonces no le estaba diciendo cualquier cosa, ¿no? Pablo realmente le estaba diciendo algo muy, muy fuerte. Pero esa actitud de Pablo estaba equivocada, porque estaba contra la enseñanza del Señor y de lo que él mismo predicaba. Otra vez, lo único que nos está mostrando era que Pablo era una persona de carne y hueso, hombre como nosotros, y expuesto al pecado. No hay uno solo que sea justo, dijo el Señor, y es real. Pero la diferencia radica en que cuando un cristiano o alguien que sigue a Cristo peca, lo reconoce y se arrepiente. Y Pablo hizo eso. El versículo 5 dice, Pablo dijo: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Pablo lo reconoció. Cuando ellos le dijeron: «Al sumo sacerdote estás injuriando», él dijo: «No sabía que era el sumo sacerdote». Pero notemos una cosa. Él, ¿de qué se estaba arrepintiendo? A diferencia de muchos de nosotros, que cuando agredimos a alguien nos arrepentimos de la persona a la que hemos agredido. Pero nos olvidamos de que nuestro pecado es contra Dios. Porque Dios nos mandó a no hacer aquello y nosotros desobedecimos ese mandato, y ese es nuestro pecado frente a Dios. Y Pablo lo está diciendo: «Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Está diciendo, Dios dijo que no lo debería hacer. Y por eso estoy arrepentido ante Dios. Y además dice: «Yo no lo reconocí, no sabía que era el sumo sacerdote». Probablemente, como ese concilio era informal, no estaba realizándose en el templo, por lo tanto la gente no estaba guardando las vestimentas tradicionales para estos actos, donde el sumo sacerdote se vestía diferente como para poder reconocerlo. Pues Pablo no lo reconoció, y además debemos recordar que Pablo padecía de la vista. Entonces probablemente, y en el tumulto, no lo pudo distinguir. Lo que es importante en el mensaje acá es que él admite su error. Pero primeramente la admite porque es un error por haber faltado un mandato ante Dios. Y después se disculpa con el hombre. Y eso es algo que tiene una importancia tremenda. Cuando pecamos, primero pecamos contra Dios. El primer ofendido de nuestro pecado es Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. Solamente estamos pidiendo perdón a las personas que han podido ser afectadas por nuestro pecado, cuando lo primero que deberíamos hacer es pedir perdón a Dios por haber pecado contra Él. El hijo pródigo hizo eso. Dijo, cuando reconoció su pecado, dice: «He pecado contra Dios y contra ti». Bueno, después de estos hechos, Pablo dice: «Bueno, si me han traído ante el concilio para que me defienda y apenas empecé a hablar me empiezan a golpear, creo que no hay condiciones para que me hagan un juicio correcto. Todo está dado en mi contra. Entonces, ¿para qué el juicio?». Y esta es creo que una conclusión correcta. Pero Pablo lo hace para cambiar de estrategia. Dice: «Si de esta manera no puedo defenderme diciendo la verdad, pues algo tengo que hacer, porque este tumulto pues me puede matar». Y él se da cuenta de algo y dice: «Bueno, en el Sanedrín hay saduceos y fariseos, y entre ambos tienen una divergencia en lo que es doctrina. Entonces», dice, «voy a recurrir a eso». El verso 6 dice: «Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio,
diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Lo que Pablo estaba diciendo es: yo soy fariseo, y por lo que pienso como fariseo se me está juzgando, y tenía razón. ¿Por qué? Porque su prédica se basaba en la resurrección de Jesucristo. Esto ha culminado el plan de Dios, y por eso creemos, porque Jesús resucitó de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, si bien Pablo estaba actuando de manera astuta, aprovechando de las circunstancias, no estaba mintiendo. Él decía: porque creo como fariseo en la resurrección, por eso me están juzgando. Pablo era muy inteligente. Esa declaración de Pablo entonces causó que se abrieran divergencias entre los saduceos y los fariseos, entre los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. Y eso lo reflejan los versos 7 al 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué consiguió Pablo? Que los fariseos que estaban en el Sanedrín se pongan a su favor. Y entre ellos discutían, y algunos de los fariseos estaban dispuestos a defenderlo a Pablo, olvidándose de por qué había sido detenido. Dice que estas posiciones encontradas y estas discusiones fueron tan grandes que los soldados tuvieron que otra vez llevarlo a otro lugar a Pablo por temor a que por agresiones lo pudieran matar. El verso 10 dice: y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Nuevamente, Pablo conducido a la fortaleza o al cuartel donde estaba el ejército romano. Ahora veamos todo lo que Pablo fue pasando. Pablo dijo: tengo que ir a Jerusalén. El Espíritu me dijo que tengo que ir a Jerusalén. Y en el camino muchos le dijeron: no vayas, porque lo que te espera es serio. Tú has salido de Jerusalén huyendo porque querían matarte, y eso no ha cambiado. Y Pablo decía: debo ir a Jerusalén. Y apenas llega a Jerusalén empiezan estos problemas, ¿no? Que quieren matarlo. Entonces, ¿cómo estaría el ánimo de Pablo? Si Dios me dijo que venga a Jerusalén y estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué tengo que pasar todas estas cosas? ¿Es que Dios me ha abandonado? ¿Será que no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Alguna vez nos ha ocurrido aquello? Nos ha hecho pensar que realmente será la voluntad, porque parece que Dios no está conmigo. Pablo se ha debido sentir de esa manera en ese momento. Por eso es que Dios mismo tiene que fortalecerlo nuevamente. El versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué le estaba diciendo? Pablo, es mi voluntad que sea así. Pablo, tu ánimo de ir hasta Roma, porque Pablo ya había manifestado su deseo de ir a predicar a Roma, le dije: va a ser concedido. Está bajo mi voluntad. Entonces Pablo nuevamente se encuentra fortalecido, porque el Señor mismo se encarga de hacer aquello. Pero el enemigo no descansa, y si le falló una, empiezan a planear otra. Nunca vamos a estar
a expensas de que el enemigo esté buscando cómo atacarnos. El Señor lo dijo, el enemigo es como un león que nos está dando vueltas, esperando el momento y el resquicio para poder atacar. Con Pablo sucede lo mismo. Los versículos 12 al 14 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ellos no descansan. Ahora, debemos notar algunas cosas. Primero, ¿a quiénes fueron a decirles esa decisión que tomaron? Dice: a los ancianos y a los sacerdotes. Pero no los consideran a los escribas, que eran parte del Sanedrín. ¿Por qué solamente fueron a unos y no a todos? La razón es que porque los sacerdotes y los ancianos eran saduceos. Era la gente que no reconoce la resurrección, y ellos decían: ellos nos van a hacer caso, porque los fariseos no nos van a hacer caso. Por eso solo hablemos con ellos y no con los escribas, porque los escribas eran fariseos y seguramente no estaban dispuestos a ayudarlos en estos planes. Vean la forma astuta en que actúa el enemigo. Bueno, pero ¿cuál era el plan que proponía? El verso 15 dice: ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más directa acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Cuál era su plan? Ustedes, que son del Sanedrín, vayan a los romanos y díganles que queremos preguntar algo más a este señor. Y como el cuartel donde estaba Pablo estaba a una distancia de donde debería hacerse aquello, dice: mientras lo estén llevando, como había calles muy angostas, pues preparamos una emboscada y lo matamos. No vamos a permitir ni que llegue. Ese era su plan. Y este plan era muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo querían hacer ¿quiénes? Personas que habían dicho: si no lo matamos, que nos maldiga Dios. Personas que estaban decididas a hacer aquello. Bueno, Dios tenía unos planes. Pablo debe ir a Roma a predicar el Evangelio. Y el enemigo tenía sus planes. Embosquémoslos y matémoslo acá. Pero ¿quién puede ir contra los planes de Dios? Pues nadie. Mientras Dios esté guiando aquello, no hay nada que se pueda oponer. ¿Y cómo es que se desbarata este plan? Los versículos 16 al 22 dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convencido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, para que, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición
a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. El tribuno, que era Lisias, al enterarse de esta noticia, se dio cuenta de cuánto peligro corría Pablo en Jerusalén. Entonces, dice, como este tribuno sabía que era ciudadano romano y tenía mayor jerarquía que él, porque Pablo era ciudadano romano de nacimiento, en cambio el tribuno había comprado su ciudadanía. Entonces él era de mayor jerarquía y dijo, pues a mí el gobierno romano no me va a perdonar si algo le pasa a este hombre. Por lo tanto, debo salvarlo. Dios utiliza muchos caminos que a veces no comprendemos para cumplir sus planes. Entonces, este tribuno decidió enviarlo a otra ciudad, a Cesarea, para que sea juzgado allá ante un superior a él. El que gobernaba Cesarea en ese momento era Félix. Dijo, en Jerusalén, cosas y esto hay que sacarlo, hay que llevarlo a otro lado. Los versos 23 al 25 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. ¿Qué hizo en ese momento esta autoridad? Dice, mandó a llamar a sus mejores soldados en un número tal, dice, que muestra la importancia que tenía este tribuno, que tenía para este tribuno la vida de Pablo. No era normal que se utilice tantos soldados para que acompañen a alguien. Y no conforme con esto, porque veían que la cosa era seria, escribió una carta a sus superiores, es decir, a Félix. ¿Pero para qué? Para salvar su culpa. Los versos 26 al 27 dice, Claudio Lisias, la carta que escribe a su superior, dice, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Le está diciendo, te estoy enviando a este hombre que ha sido apresado por los judíos, pero como es romano, yo lo he liberado, yo lo he salvado con los soldados, lo que no es cierto. Debe notarse que en esta su carta no dice, lo hice apresar y lo quise azotar. Entonces claramente se ve que él quería salvar sus culpas. Los versos 28 al 30 dicen, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. El tribuno, Lisias, se presenta, o en su carta muestra ante Félix que él era muy bueno, que él era generoso y que había hecho todo por salvarle la vida a un ciudadano romano. Él no confiesa lo malo que había hecho. Y esto nos recuerda a cómo en muchos aspectos de nuestra vida actuamos hoy. Nos es muy difícil reconocer nuestras culpas.
Y para algo que hacemos siempre buscamos la excusa y siempre nos presentamos como yo soy bueno, los demás son malos. Yo no me iré, Él me hizo renegar. Y bueno, este es un buen mensaje que nos está mandando el Señor a través de estas escrituras. Los versículos 1 y 2 dicen: y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. ¿Qué nos está mostrando? El peligro estaba en Jerusalén, porque los judíos de Jerusalén habían tramado aquello. Entonces dice, bueno, salgan de Jerusalén, vayan a Cesarea, pero el camino era largo, y de noche llegaron a una ciudad intermedia, y dice que allá descansaron. Y al día siguiente, ya no toda la tropa lo siguió acompañando a Pablo, sino que unos retornaron porque ya no había peligro y dejaron que solo algunos lo acompañaran hasta Cesarea. ¿Qué ocurrió después? Los versículos 33 al 35 dice: cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Cuando Pablo llega ante Félix, lo primero que hace él dice: ¿dónde has nacido tú? Y le dice, bueno, en Cilicia, porque lo que él estaba viendo, estaba diciendo, ¿tengo jurisdicción para juzgarlo? Y como él reconoce dónde había nacido, dice, sí, tengo la jurisdicción, por lo tanto lo voy a hacer. Pero dice que manda a Pablo a la residencia oficial del gobernador, no lo manda a las rejas como estaba en Jerusalén. Él los reconoce como ciudadanos romanos y le da el trato de ciudadanos romanos. Lo manda a que espere en la residencia oficial del gobernador. Y le dice, voy a mandar a llamar a todos los que te acusan. Y aquí delante mío tú te vas a defender. Otra oportunidad de Pablo para defenderse. En la primera vez había dicho ante el pueblo, yo soy judío. Yo he nacido judío, he sido preparado por la eminencia mayor en teología de esos tiempos. Y al igual que ustedes, yo soy celoso de Dios, y como ustedes me persiguen, yo también he perseguido, y de eso tengo muchos testigos, y empieza a nombrar testigos. Y la gente lo interrumpe ahí. La segunda vez que se defiende dice, yo he actuado siempre por celo a Dios antes de conocer a Cristo, y después de conocer sigo actuando por celo. Y no le dejaron hablar más. Y lo agredieron. Y ahora tenía la tercera oportunidad para defenderse frente al concilio. Pues, ¿qué estrategia usa Pablo esta tercera vez? Pablo, un hombre muy inteligente. ¿Cuál es la estrategia que utiliza? Pues si quieres saberlo, ven el próximo domingo a la misma hora y entramos en ese tema. Que Dios los bendiga abundantemente. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.